Feliz día, queridos hermanos. Somos el grupo conformado por Aneli Arias, Efigenia Chiari, Luis Ariano y quien modera este trabajo, Ariel Salcedo. Somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Teológicas de la Universidad Santa María la Antigua, Centro Regional de Colón. En nombre del grupo voy a desarrollar el método exegético de acercamiento canónico. Los distintos métodos se complementan y se enriquecen entre sí. Hay entre ellos conexiones y diferencias. Les une el mismo objeto de estudio, los textos bíblicos y la misma finalidad global, es decir, explicar su sentido. A modo de aclaración, podemos decir que los métodos están situados al nivel de la praxis y los acercamientos al nivel de la teoría e intencionalidad del intérprete. Pero la aplicación de un método siempre está orientada a un tipo de acercamiento, es decir, un punto de vista particular respecto al texto, y cualquier búsqueda se ejecuta mediante la aplicación de un método. La dificultad inherente al método histórico crítico presenta ciertas inconveniencias para alcanzar en sus aplicaciones conclusiones a nivel teológico. Es por ello que el acercamiento canónico frente a tales limitaciones procura conducir a buen término una tarea teológica de interpretación, partiendo del cuadro explícito de la fe, la Biblia en su conjunto. Veamos ahora algo acerca de la formulación u origen. Aunque el acercamiento canónico aparece teóricamente formulado por autores norteamericanos no católicos, a partir de los años 70 coincide en aspectos fundamentales en algunas dimensiones características de la interpretación católica, en concreto en las aportaciones positivas que el documento señala al presentar el acercamiento en cuanto a los siguientes puntos. Primero, la interpretación de cada texto bíblico a la luz del canon de las Escrituras, es decir, de la Biblia en cuanto recibida como norma de fe por una comunidad de creyentes. Número 2, el situar cada texto en el interior del único designio divino con la finalidad de llegar a una actualización de la Escritura para nuestro tiempo. Número 3, complementa de este modo el método histórico crítico. Bien, ahora vamos a ver dos puntos de vista diferentes. Primero, veamos el de Brevard Shields. Centra su interés sobre la forma canónica final del texto aceptada como autoritario por la comunidad para expresar su fe y dirigir su vida. El segundo punto de vista es el de James Sanders. Se centra en el proceso canónico o desarrollo progresivo de las escrituras a las cuales la comunidad creyente ha reconocido una autoridad normativa. También se le atribuye a Sanders el haber deducido la hermenéutica canónica, es decir, el conjunto de principios que guiaron el proceso canónico. La comunidad de creyente, cabe señalar que la obra de Shields representa, en efecto, una reacción frente a los resultados de los métodos histórico-críticos que llegan a veces a considerar que únicamente tiene valor lo que en un texto se detecta como más primitivo, o a proponer un canon dentro del canon. Pero en la producción literaria de ese autor se observa la falta de atención a la historia de la formación de ese texto, y en consecuencia el texto queda privado de su proyección histórica, de modo que a la postre se le deja sin el fundamento del que ha de partir toda actualización. Tal ha sido la crítica más fuerte que se ha hecho a la obra de Shields, incluso por parte de Sanders,
que, como hemos visto, entiende el acercamiento canónico desde otra perspectiva. La orientación de Sanders, aunque coincide con la de Childs en considerar canónica la forma final del texto, discrepa profundamente de este en cuanto que también se fija en el valor canónico que el texto ha tenido en sus diferentes etapas para sus contemporáneos. Pero también en la obra de Sanders quedan latentes imprecisiones importantes, como aclarar la forma en que Dios interviene en todo ese proceso canónico. Problemas que enfrenta el acercamiento canónico. Primero, la determinación del momento en que un texto comienza a ser canónico sería admisible desde la comunidad atribuirse a un texto una autoridad normativa aún antes de la fijación definitiva de ese texto. Se trata de una cuestión estrechamente conectada con la de la formación del canon y que pertenece todavía abierta en diversos aspectos. En efecto, es cierto que desde la crítica actual ya no es admisible ni una visión simplista que considere que los libros de la Biblia comienzan a ser canónicos cuando y porque son incluidos en listas oficiales, ni una visión fundamentalista que crea u opere como si los libros bíblicos hubiesen sido redactados de una sola vez, tal como nos han llegado, y hubiesen tenido desde el primer momento la misma autoridad canónica que han adquirido posteriormente. Las relaciones entre el canon judío y el canon cristiano. Al tratarse de dos corpus diferentes, también la lectura canónica habrá de ser distinta en una y otra religión. El acontecimiento pascual da un sentido decisivo y definitivo a las escrituras, pero al mismo tiempo ese sentido nuevo no anula la interpretación canónica anterior, más bien esta habrá de respetarse como una etapa de la historia de la salvación. Y 3. La hermenéutica canónica, es decir, cómo se actualizan los textos en la situación presente, manteniendo la identidad del mensaje. Según Sanders, el mismo proceso canónico está regido por una hermenéutica implícita realizada sobre textos y tradiciones anteriores, que el exégeta puede descubrir y que sería modelo de toda interpretación posterior. La comunidad creyente es efectivamente el contexto adecuado para la interpretación de los textos canónicos. La fe y el Espíritu Santo enriquecen la exégesis de dicha comunidad. La autoridad eclesial que se ejerce al servicio de la comunidad debe vigilar para que la interpretación sea siempre fiel a la gran tradición que ha producido estos textos. Ahora vamos a hacer una exégesis aplicando el método expuesto y vamos a aplicarlo al texto tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 10. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y en el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Palabra del Señor. Bien, el texto del Evangelio según San Juan que hemos seleccionado
nos traslada al inicio de toda existencia y claramente nos presenta al Verbo participando activamente en la creación. Así pues, podríamos considerar el texto del Génesis 1, versículo 1, en donde nos refiere también al principio, a la creación de cielo y tierra. Allí se hizo todo porque Dios así lo quiso y la palabra estuvo junto a él. Esta última frase nos adentra en la sabiduría misma procedente de lo alto, que es parte de Dios. También nos permite identificar la coexistencia del Hijo actuando junto al Padre en la obra creadora. Todo lo creado es hecho por y para aquel que es la luz, aquel que conduciría a todo hombre a la salvación y a la casa paterna, aquel que se encarnó en María. Él era la vida y aún en nuestros días sigue dándonos vida, entregándose en cada Eucaristía, ofreciéndose una y otra vez su cuerpo y su sangre para la salvación de todos los hombres sin distingo de razas, creencias o idiomas. A todos los hombres de buena voluntad llega el Señor para regalarnos vida en abundancia. Esa vida luego va a alumbrar nuestros caminos con el Espíritu Santo que se nos infunde desde el bautismo y que actúa en cada buena acción que se genera cuando dóciles permitimos su actuar en nosotros. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículo 2. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Allí vemos claramente que el Señor está cerca nuestro, para que por Él vivamos y que por Él seremos salvados. Envió a un hombre como precursor del Salvador, para que anunciara su llegada, y así nos interpela también porque, como bautizados y en nuestra misión profética, estamos llamados a anunciar el reino de los cielos, para llevar a todo hombre a Jesucristo nuestro Salvador. En la misión del Bautista, estamos llamados a dar testimonio de la luz. Debemos ser como espejos que reflejan la luz del Señor. El mundo tiene al Señor en medio de sí mismo, pero muchas veces no lo reconocemos. Reciban del Señor muchas bendiciones y que tengan feliz día. Esperamos que esta pequeña explicación sea para beneficio de todos